Muy bien, Mateo 11. ¿Tienen allí Mateo 11? ¿Sí? Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Leemos en el nombre de Jesús. Mateo 11, verso 1 en adelante dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bajaron, los endechamos y no lamentaron, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Acá tenemos un momento en la historia en la que Jesús envía, como dice en el verso 1, termina de dar las instrucciones a sus 12 discípulos y los envía y se va a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. Y Juan estaba encarcelado, Juan el Bautista, y escucha que Cristo estaba obrando en el pueblo. Entonces envía discípulos para preguntar si verdaderamente Jesús era el Cristo. Y miren cómo Jesús también habla de sí mismo, no por quién es, sino por lo que manifestaba y demostraba. Dice en el verso 4: respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyeron y vieron. O sea, no les voy a decir más nada de lo que están viendo y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esa es la definición de Jesús de si Él era el Cristo, el que iba a venir. O sea, si bien recordamos siempre que Jesús habla de su carácter, ¿no? Yo soy manso y humilde de corazón, ¿no? Sean imitadores de mí. O sea, también acá habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque Juan estaba preguntando si Él era el Cristo. Y no le niega, ni se lo deja entresaber, ni dice: bueno, vos te vas a dar cuenta por mi testimonio. No, le dice: estos son los testimonios que ya están públicamente vistos. Vayan a avisarle a Juan esto. Estas son las cosas que están sucediendo. Y bienaventurado, más que feliz,
es aquel que no va a hallar tropiezo en Jesús. Dice, Jesús sigue hablando y empieza a hablar a favor de Juan el Bautista, que era el que estaba preso, para hacerle saber a todos que Juan era el que había de venir, que estuvo profetizado en Malaquías sobre el espíritu de Elías que iba a venir en el final de los tiempos, haciendo mención a Juan el Bautista que iba a traer y preparar el camino delante de Jesús antes que el reino de los cielos se estableciera, viniese a la tierra por medio de Jesucristo. Y me gusta cómo Jesús da testimonio de Juan el Bautista, la forma en la que él lo expresa, ¿no? En esas preguntas retóricas que él hace, para hacerles ver a todos que verdaderamente Juan el Bautista era el que había de venir, iba a preparar el camino para Jesús y Jesús había llegado, el Salvador. Aunque deja claro que el más pequeño en el cielo es mucho mayor que Juan el Bautista. Y el 12, que es el que nos va hoy a acompañar durante todo el mensaje, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y para tener un poco más de entendimiento en lo que dice, que si bien es un verso que está de repente enseñado muy superficialmente o a veces hasta incluso mal, si lo hacemos desde una manera muy profunda, un análisis profundo que no voy a hacer hoy, porque ya lo hice, ahora mi intención es compartirles las dos posturas más firmes que existen sobre este texto para entenderlo en todo y que no se contradicen, sino que se sustentan muy bien en el contexto de la palabra. Cuando dice Jesús que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, allí se hacen dos interpretaciones que creo que son las más fieles al texto. La primera que les voy a compartir es la siguiente: cuando dice el reino de los cielos sufre violencia, se hace referencia a que desde el tiempo de Juan el Bautista fue encarcelado, después fue asesinado, lo mataron, Jesús fue rechazado. Entonces dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos, ¿por qué el reino de los cielos? Porque Jesús vino a la tierra, entonces el reino de los cielos se vino a establecer a la tierra, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y arrebatan no está hablando de hurtar, sino de venir a tomar, a presionar, a oprimir. Y podría estar haciendo perfectamente mención a esto. El reino de los cielos viene a la tierra cuando Jesucristo tuvo en su ministerio terrenal, caminando por la tierra, fue el tiempo en donde mayormente Satanás y todos los demonios oprimieron y buscaron reprimir el mensaje del Evangelio, porque estaba Jesús mismo, Dios mismo, caminando en la tierra, su ministerio terrenal. Entonces, el texto hace referencia a que desde ese momento de Juan el Bautista, que avisó que iba a venir Cristo, y Cristo ya ha llegado en adelante, la opresión y la presión se incrementó muchísimo más. Ahora, esa es una de las formas de ver el texto y acompaña perfectamente en todo lo que ha transcurrido y lo que estaba sucediendo en ese momento. Juan el Bautista encarcelado, Cristo rechazado, después Juan el Bautista es asesinado. Ahora, la otra forma de entender el texto que no nos lo permite ver de repente más claramente acá. ¿Por qué? Porque tenemos dos palabras que son violencia y violentos. Esa palabra que está traducida en este español y en esta versión al menos ustedes capaz tienen versiones más contemporáneas, pero esta versión lo lleva desde la palabra violencia y violentos desde el lugar negativo. Pero en griego es escrito con una palabra que tiene hasta 5 formas de hablarlas en español de manera diferente. Y tiene una connotación positiva. Entonces yo le quiero leer el texto desde ese lugar también para que entendamos qué puede estar diciendo el texto que nos estamos perdiendo en esta traducción. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora Jesús está diciendo: el reino de los cielos sufre, pero no violencia desde el lugar negativo, sino violentos desde el lugar de intensidad, desde el lugar de determinación,
desde el lugar de decisión, de eficiencia, de intenso. Viene el reino de los cielos con todo su poder a establecerse en la tierra. Viene Cristo el Señor. Y los violentos lo arrebatan. Es los determinados, los perseverantes, los que son fieles, son los que toman o se toman del reino de los cielos. No está hablando de violentos del lugar negativo, y justo en esta semana, cuando nos reunimos a mitad de semana, justo hablamos de algo parecido, haciendo mención a que a veces hay palabras que las tenemos como una connotación negativa porque estamos acostumbrados a usarla de manera negativa y no desde el lugar positivo. A veces en términos futbolísticos se usa ¿con qué violencia le pegó a la pelota? Para decir que le pegó muy fuerte y le pegó con tanta fuerza que fue a cumplir su cometido, fue determinante con el tiro o el disparo, como quieran decirle, que se golpeó la pelota. Y no está hablando de que con qué maldad le pega, no, con qué violencia, con qué intensidad, con qué fuerza, con qué determinación, con qué decisión. Entonces la traducción desde el griego también hace énfasis del lugar positivo. Entonces sería: ¿con qué determinación, con qué solicitud, con qué perseverancia, con qué eficacia las personas se toman? Solo los que son determinados, los que son perseverantes, los que están realmente apasionados, se toman por completo del reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, el reino de los cielos viene de manera intensa a la tierra y se ha establecido por medio de Jesucristo. Esas son las dos formas de ver este texto, y ninguna de las dos podría estar equivocada en lo que habla, porque son dos verdades que vamos a ver hoy. Si ustedes miran el texto y ven lo que estaba pasando en el contexto que él estaba diciendo, Juan estaba encarcelado, Jesús estaba anunciándose, pero iba a empezar a tener ya estaba viniendo a ser rechazado por algunos y recibido por otros. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque ya habían personas que Jesús era tropiezo para ellos, por ejemplo para los judíos o los fariseos dentro de los judíos. Ahora, esto es una realidad tanto de los dos lugares. Si nosotros miramos el texto desde el lugar como violentos del lugar negativo, es evidente que estaban sufriendo rechazo, persecución, que hasta el día de hoy continúa. Y es verdad que se levantan en contra del Evangelio, en contra de Jesús, en contra de Cristo, para que la palabra de Dios no sea anunciada. Eso es un hecho real. Es más, desde este momento que estoy leyendo, a lo largo de toda la historia que tenemos acá contada y lo que sigue luego hasta hoy, eso sigue aconteciendo así. Vemos como el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora también tenemos, desde el lugar positivo, desde la connotación positiva, desde el determinado, aquella persona determinada es aquella persona que lleva adelante su vida con eficacia, con decisión, con fuerza, con decisión, con perseverancia hasta alcanzar el objetivo que se puso por delante. Una persona determinada es esa persona que tiene su objetivo y no va a detenerse hasta alcanzarlo. Bueno, esa expresión determinado, de una persona determinada, es la misma que se usa para la palabra violencia cuando dice los violentos lo arrebatan. Está diciendo, aquellas personas que son determinadas, que toman una decisión con eficacia, con perseverancia, con fuerza, con valentía, con pasión, son las que se toman del reino de los cielos, son las que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos. Para pensarlo un poco mejor, si desde este lugar tiene sentido, Lucas habla sobre esto también, y si quieren lo podemos ver en Lucas 16.
Y vamos a leer del 16 el verso 16. Es muy fácil de recordar. Lucas 16, 16. Bueno. Lucas 16, 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea que sufre violencia porque es anunciado intensamente. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero de manera violenta es de manera determinada, de manera apasionada, de manera intensa, determinados, con pasión, con eficacia. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y eso también sigue sucediendo hasta el día de hoy. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Ahora, hay algunos ejemplos que quizá vayamos a leer. Pero viéndolo también desde este lugar, desde el lugar, o reflexionando desde el lugar del texto mismo que leímos al principio, desde el 11-12 de Mateo, y pensando en cómo es el carácter de nuestro Dios, sean violentos de manera negativa o sean violentos del lugar positivo donde queramos ver el texto, Dios estaba al control de toda esta situación como lo sigue estando hasta el día de hoy. Siempre usamos mucho este término, ¿no?, para que nos quede y lo comprendamos, de soberanía, como Dios está al control de todas las cosas y a Él no se le escapa absolutamente nada. Entonces, a mí me gusta ver el texto, leerlo en su contexto, leer qué estaba sucediendo, pensar en el carácter de Dios frente a este texto. Dios es un Dios soberano, entonces frente a la violencia que podría estar recibiendo el reino de los cielos y que los violentos arrebataban a aquellos que anunciaban el Evangelio, Dios no está ajeno a esto, Dios no está ignorando toda esta situación que está pasando, Dios está por encima de esta situación. Y incluso si el texto me está diciendo que el reino de los cielos es anunciado con intensidad y aquellos que se esfuerzan por entrar en él son los que lo alcanzan, también Dios está en control de eso y también Dios está viendo con atención todas estas situaciones y no está ajeno a esta situación. O sea, tenemos personas que de manera violenta se levantan en contra de la palabra de Dios, se levantan en contra del Evangelio, se levantan en contra de Jesús, se levantan en contra de Juan el Bautista, que era el profeta que anunciaba a Cristo, se levantan en contra de los cristianos que siguen a Jesús, que murió y que resucitó. Y de manera positiva tenemos personas que escuchan el mensaje, que no hayan tropiezo en Jesús, dicen: ese es mi Dios, ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Yo voy a ser una persona determinada, o sea, decidida, esforzada, realmente apasionada por Él, el cual voy a tomarme, asirme del reino de los cielos, y eso va a ser evidente en mí, porque voy a seguir anunciando el reino de los cielos hasta que Jesús venga, para que otras personas, también determinadas, se esfuercen por entrar en Él. Si nosotros vemos así, y se lo dije de una manera muy ordenada, hasta poética, pero ¿qué tanto podría llegar a ser distante en nuestra realidad a este texto? Yo pensaba eso, porque yo digo, bueno, bien, si lo leo de manera negativa, en la palabra violenta, ¿no? Y la palabra violentos la leo desde esa connotación que tenemos nosotros en el español, como violencia, como algo malo o como algo negativo, o algo agresivo desde el lado negativo. Digo, bien, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos atacan con intensidad. Si yo pertenezco a este reino, mi vida o mi entorno se manifiesta esta realidad, porque acá Jesús mismo está diciendo: el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. O sea, ¿qué quiero decir? Si mi vida está tan tranquila en mi entorno, no en mí, no en mi interior, no en mi persona, yo puedo tener la mejor y mayor paz de todas, que es la que da Cristo en mi vida. Pero si la tengo verdaderamente en mi entorno, podría llegar a verse que está en una paz absoluta, quizás por un momento. Pero la realidad es que el que anuncia el reino de los cielos de manera determinada
Está anunciando el reino de los cielos a gente que no necesita el reino de los cielos. Está anunciando el reino de los cielos en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad de una generación perdida. Entonces no tendría que estar tan tranquilo y todo tan bien. Si me muevo como pez en el agua, quizás sea ese pez podrido que necesita salir de ese lugar estanque podrido a pasar a un agua nueva. Entonces, cuando yo estoy llamado a esta realidad, por lo menos veo el texto y digo, bien, yo entiendo que Dios es soberano, yo entiendo que Dios es el que obra. Y tengo una verdad mayor. Yo sé que Cristo vino a anunciarse, a morir y a resucitar. Murió en la cruz y resucitó por mí y me dio una nueva vida. Y más, se lo leo ahora, si no después quedará muy para adelante. En Romanos, el apóstol Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, en el verso 37, si no me equivoco, dice, el apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, le voy a leer esas cosas que dice el apóstol Pablo, si no queda cortado. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas que acontecen ayudan a bien. Sea que el reino de los cielos sufre violencia y estás viviendo en un entorno violento en el cual te oprimen por creer en Jesús y anunciar a Cristo y manifestar su vida. O sea que vayas a vivir una vida apasionada por Él. Todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien. A los que conforme al propósito de Dios fueron llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que acabo de mencionarles, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre y cuando sea Señor nuestro. Siempre y cuando nosotros no seamos los violentos de manera negativa que oprimen al reino de Dios y lo frenan, en vez de ser los violentos de manera positiva que con determinación, con pasión, con eficacia, con asertividad se rinden y se toman por completo de Él. La verdad es que cuando recordaba sobre los violentos y pensaba, ¿qué clase de violento quiero ser? ¿El que está en esa connotación negativa dentro de este texto o el que está desde el lugar de esa connotación positiva? Indudablemente deseo ser de esas personas determinadas que con pasión, con decisión, con fuerza, con eficacia se toman del reino de los cielos y que salen a anunciar el reino de los cielos para que otros también de manera determinada se entreguen a Él. Ahora, hay una característica que es inevitable. Yo no puedo anunciar el reino de los cielos sin este tipo de violencia que Jesús habla. O sea, no, si vos estás transmitiendo un mensaje urgente de vida o muerte, o mejor dicho, de muerte a vida, pero un mensaje urgente que cambia la eternidad del que va a oír, no estás cambiando figuritas, no estás presentando una alternativa entre muchos caminos, no, estás presentando el camino.
Ni tampoco estás presentando un estilo de vida que podrías elegir, de repente te puede ir mejor. No, estás presentando a la vida. Ni una verdad entre tantas, porque yo no tengo la verdad total y cada verdad puede... No, estoy presentando la verdad, que es Jesús. Entonces, aunque acá no lo dice de esta forma, y aunque capaz que el término suena más para masculino que en femenino, podemos usarlo igual así, el Evangelio es para guapos. Personas que son cobardes, pero que Dios los dota de manera para ¿qué? Para ser intrépidos, para ser verdaderas personas eficaces en la pronunciación y en la manifestación del Evangelio en su vida. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, va a venir alguien a decir, anda a preguntarle si es un hijo de Dios, y la persona va a decir, anda a decirle que las personas acá se salvan, se arrepienten de sus pecados, nacen de nuevo, anuncian a Cristo, adoran en espíritu y en verdad. No le van a decir, vení, está bueno. Capaz que te hace bien. No tiene nada que ver. O sea, no tenemos que poner un envoltorio que no es el real al Evangelio. El Evangelio es, sos una persona pecadora y no vas a ir al infierno. Estás ya en el infierno desde ahora porque estás condenado por tus pecados, porque vos hiciste todo lo posible para estar fuera de la voluntad de Dios. Naciste de espalda a Él y seguís de espalda a Él. Pero lo mejor que te puede pasar es saber que Jesús fue a la cruz para dar su vida por vos, para que vos ya no vivas así y vivas una nueva vida en Él, para que otras personas también salgan y puedan salvarse escuchando el mensaje que te estoy compartiendo hoy, y tu vida cambie para siempre. Y tu vida cambia para siempre y tu vida pasa a ser determinante, eficaz, realmente pasional al Evangelio, decidida, efusiva. No existe, pero para nada ni en absoluto, una persona pasiva espiritual. Si es pasiva, no es espiritual. ¿Por qué? Porque el Parácletos tiene dunamis. El dunamis es el poder de Dios. Y no hay ningún poder transformador que sea pasivo, intrascendente, sin ningún tipo de manifestación. No es radical. Transforma para siempre, no por un ratito, no por un rato, no es una medicina de un rato, no es algo que hay que, mira, te lo voy a dar, son 2 horas a la semana que tenés que venir y te sentás, levantás las manos 10 minutos, cerrás los ojos 15, hacelo por 3 meses y tu vida va a cambiar. Eso es mentira. Eso es una religión. El Evangelio es, estoy totalmente perdido y encuentro el camino, estoy totalmente muerto en mi vida y encuentro la vida, estoy totalmente sin dirección, encuentro a la luz que me va a guiar de acá hasta el final de mis días. Ese es el Evangelio. Y en esta intensidad, independientemente del carácter que tenga cada uno, es como se tiene que vivir y se tendría que manifestar. No porque a mí se me ocurre decírtelo, no, porque los violentos lo arrebatan, el que está apasionado por Cristo, pero no es que está apasionado y se esfuerza por entrar y entra y después queda ahí una lauchita. No, vive apasionado por Cristo. ¿Por qué? Porque el que no entra, que parece apasionado, por ejemplo, fue un joven rico, que cuando le dijeron, mira, hay que dejar esto y esto y esto, no, yo me voy, no es para mí esto. Bueno, o es todo o nada. Hay tal urgencia. Si hay personas que están siendo violentadas porque creen en Jesús, porque tienen convicciones claras al Dios que quieren seguir y servir, y el entorno se vuelve hostil, bienaventurados son porque no están hallando tropiezo en Jesús. Están viendo las persecuciones por causa del Evangelio y no por causa de su vida egocéntrica, sino porque están viviendo apasionados por Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Claro, indudablemente nosotros luchamos con esta naturaleza, como bien se predicaba también la semana pasada. Entonces, vamos a tener una lucha y nuestra naturaleza carnal, que todavía estamos en este tuche pecaminoso, va a tentar para que vos parezcas más el violento de connotación negativa, o peor aún, seas aquel intrascendente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ya qué quiero decir? Que no hay absolutamente ningún fruto visible que transforme al que tengo al lado. No estoy siendo apasionado con el mensaje que me salvó. No estoy buscando solamente mejorar mi vida, mi calidad de vida. Eso lo pueden hacer en cualquier lado, en cualquier coach, cualquier cosa, en cualquier lado. Puedes hacer un curso para mejorar tu estatus. Se consigue en cualquier lado. Son eficaces, son buenos y dan resultados.
Tenés cantidad de gente que hace eso. Pero acá estamos hablando de la vida eterna y del sentido de la vida que es Cristo. O sea, entender por qué estoy creado. ¿Entiendes? Entonces, si tengo esta gracia tan en grande de que el Evangelio me fue anunciado, y espero ser contado entre los violentos, determinados, apasionados, efusivos, valientes, eficaces, decididos, esforzados, como a lo largo de la palabra lo dice, pero esfuérzate, dice valiente, esforzados en el Señor, esfuércense en el poder del Señor, todo el tiempo, esfuércense. Constantemente nos alienta al esfuerzo, porque es una característica de una persona determinada. Esa área, sí, a ver, en lo natural, algunos pueden ir un pasito más adelante que otros porque sus características son distintas, pero el cristiano tiene que desarrollar un carácter determinado, porque sabe cuál es su final. Mi final es estar delante del Señor para siempre y poder cantarle, glorificarle y adorarle por siempre. Entonces, mi vida sé hacia dónde va. No estoy perdiendo tiempo en nimiedades, no estoy perdiendo tiempo en cosas chiquitas, no estoy perdiendo tiempo en cosas intrascendentes. No me estoy enredando en cosas que no traen eternidad a mi vida o a mi entorno. No me puede robar el gozo, no me puede robar la paz, pero sí pasa. Porque también están los violentos de connotación negativa, que lo arrebatan, que buscan apagarte. Y a veces nosotros entramos en esos estados nomás. Pero es bueno saber, o es bueno recordar la historia y ver que siempre, desde el momento que el Señor comenzó su ministerio terrenal, tuvo oposición, tuvo presiones, opresiones, ataques, y que eso se repite y se sigue repitiendo a lo largo de la historia para que el Evangelio no sea anunciado. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, nosotros vamos a seguir anunciando el Evangelio. Y cuando te pongan en esas preguntas incómodas entre la espada y la pared, cuando estén buscando tratar de distraerte, tratar de marearte, vos tenés que siempre entender que Cristo es tu norte. Él es tu faro, Él es tu luz. No puede ser que otra cosa ocupe tu primer lugar. ¿Vos sabés dónde tenés que ir a buscar sabiduría? A la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. ¿Dónde voy a buscar paciencia? En Cristo, en oración. ¿Dónde voy a buscar luz? En Cristo, Él es la palabra. ¿A dónde voy a buscar descanso? En Cristo, Él es mi descanso. Entonces, cuando todo lo de alrededor viene a oprimir, nosotros tenemos que saber a dónde tenemos que correr. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Él es tu lugar seguro, tu torre fuerte. Si verdaderamente es tu torre fuerte y si verdaderamente es tu lugar seguro. Por favor, esto no es el lugar seguro de nadie. Ese es un lugar que tenemos para reunirnos a escuchar del lugar seguro. ¿Podemos encontrar descanso? Claro, porque estamos unánimes cantando a Cristo, exaltando su nombre, adorando su nombre, como Él nos llamó, como un mandato que Él nos ha pedido, que estemos juntos como cuerpo, Él como cabeza, como centro. Pero tu día a día está ahí afuera, no acá. Y la vida determinante no tiene que ser acá, tiene que ser allí, donde estás codeándote con gente que no cree, con gente que es hostil, con gente que está pasando dificultad, con gente que parece que quedaron ahí en el lodo cenagoso. Y la herramienta, el instrumento que Dios puso es el que está ahí en ese lugar y que conoce a Cristo y fue alcanzado por Cristo. Entonces, Dios nos ha dotado, nos ha capacitado de lo necesario para que el Evangelio siga siendo proclamado y las personas sigan llegando a Él y se sigan salvando, sigan llenando su vacío, que el vacío que tienen es de Dios. No es del auto, no es del trabajo nuevo, no es del viaje a fin de año, no es de la compra multitudinaria en las vacaciones, no es un paseo, no es un regalo hermoso, no, nada de eso, no es la casa terminada ni la compra de algo nuevo, no, es Cristo. Todo eso nos llena, todo eso llega hasta ahí y se vuelve a estar vacío. De hecho, a mí me toca hablar con gente que tiene un buen pasar, personas reconocidas a nivel nacional y demás, y llegan hasta ese lugar que esperan que van a encontrar no sé qué, y es como subir al Everest. Llegaron hasta arriba y se están muriendo de frío, solo, no hay nadie, totalmente congelado, deseando bajar y mirar para uy, ahora tengo que bajar.
Porque creyeron que allá arriba iban a llegar y iban a encontrar algo que no hay nada. No hay nada. Hay vacío. Ahora, cuando Cristo viene a nosotros, se lo llena todo en todo. Entonces, todas las demás cosas que te nombré antes, que son innecesarias para el día a día, pero no están mal en sí mismas, cuando son alcanzadas mediante la voluntad de Dios, tienen otro sabor. Y dan fruto. Y se sostienen en el tiempo. Por eso, mi reflexión como cristianos es verdaderamente si estamos viviendo de esa manera, ¿no? Determinada. Como esos violentos que se tomaban del reino con todo lo que tenían, con todo lo que eran, dispuestos a dar la vida para que el mensaje siga proclamándose, para que más personas se sigan salvando y transformando más vidas, sanando más corazones. Si Él vino por los quebrantados de corazón, vos y yo somos ese instrumento para poder sanar esas heridas. Por medio del Evangelio, no lo vamos a hacer de otra forma. Miren lo que decía Jesús para que le avisen a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermanos, yo entiendo que también cada uno tiene su propio círculo íntimo, familiar, el más cercano, de repente, y después puedes tener otro tipo de círculos. Y según donde te encuentres, van a ser las cosas que veas, que te toquen vivir y que pases. Y vos podés estar en una situación dentro de tu familia, sufriendo una situación familiar, pueden poner cualquier cosa, o una deuda si quieren imaginarse, y vos la estás viviendo en Cristo, y le estás diciendo, esto es parte de que yo anuncio el Evangelio y los violentos vienen a oprimirme, ¿verdad? O podés estar diciendo, también, esto es así como digo, pero para el que tengo al lado, que no está en Cristo, la misma situación, todo igual, el motivo es por su pecado. Y es la misma situación. La lectura es diferente porque estás parado en otro lugar, estás parado en Cristo y estás viviendo en Cristo. Entonces, esta situación viene a moldearte, viene a forjar tu carácter, viene a formarte más a la luz del Evangelio. Bendito sea Dios por todas las tribulaciones que nos toquen. Pero para el que puede estar al lado mío, puede ser una gran disciplina, puede ser un juicio, puede ser una demostración de falta de carácter, de ignorancia o de lo que quieras colocar, inaptitud. Y en la misma circunstancia, en la misma situación, y aún uno está siendo bendecido y el otro está siendo oprimido. Ahora, vos tenés la posibilidad, y una de las cosas que no quiero que suceda es que confundan eso, porque las circunstancias, aunque muchas veces son las mismas, el motivo o el propósito divino es distinto. Incluso en mi hogar, los que tienen hogar, que en su familia el entorno es cristiano, vos podés decir, como familia estamos pasando un tiempo de dificultad. Para vos, capaz que el de al lado está en el mejor momento porque te está viendo doblar las rodillas. No es un tiempo de dificultad, es un tiempo de bendición. Entonces tu lectura es una y la que tiene al lado es otra la lectura. A veces pueden coincidir las lecturas y decir, entiendo que el propósito personal de Dios para conmigo en esta situación es la misma que para mi esposa, por ejemplo. Pero por momentos el que está al lado puede estar viviendo un valle de sombra y el de al lado está diciendo, estos son los mejores días de mi vida, porque estoy viendo doblar rodillas, estoy viendo que hay un ayuno, estoy viendo que hay una búsqueda de Cristo, hay una determinación del que tengo al lado, parece que se despertó. Entonces, para el que está al lado, dice, es el mejor momento. Entonces, no podemos decir, el que tengo al lado, no pasa que no ve el propósito que Dios está teniendo. No ve el propósito porque está pecando y es una persona pecadora y está teniendo disciplina de Dios. Quizá en tu lectura está siendo un tiempo de bendición para tu vida. Entonces no podemos decir, lo que me pasa a mí, se entiende la misma lectura para el que tengo al lado, para el que tengo atrás. Lo mismo que pueda pasar en una congregación, la misma situación que pueda atravesar una congregación, no se lee de la misma manera ni el que está parado acá, ni el que está sentado allá atrás, ni en el costado. Para uno puede ser un momento difícil cuando alguien se tiene que ir, para otro dice, gracias a Dios se fue.
Para uno puede decir, estoy cuidando el rebaño, y otro dice, qué lástima, era una persona que tenía en oración todo el tiempo. O sea, las lecturas son diferentes según cómo cada uno esté transitando y viviendo. Pero la realidad es que la forma de pararse frente a todas estas es la misma para todos. Tenemos que pararnos, aunque suene raro al oído, con violencia, de manera violenta. Si quieren cambiarle el término, es determinada. Ser determinante. Tomarse del reino verdaderamente. Decir, Señor, yo sé lo que hiciste por mí. Me llamaste, me perdonaste. Quitaste toda mi vergüenza. Me diste una nueva vida, me colocaste en lugares nuevos. Yo no buscaba esto. Vos me saliste al encuentro. Me diste propósito, independientemente de los que tengo alrededor mío. Yo voy a dar mi vida por vos, voy a vivir toda mi vida para vos. Hacé conmigo lo que tengas que hacer, llévame por donde me tengas que llevar, pero haceme valiente para anunciar tu palabra. Y si Él nos dio ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, en Él tenemos esa valentía que muchas veces decimos no tener. En Él tenemos la capacidad de hablar que decimos no tener naturalmente. En Él tenemos esa capacidad de discernir que naturalmente no tenemos. En Él tenemos la sabiduría para proceder, para mostrar compasión, para mostrar perdón, para perdonar, como naturalmente no tenemos. Pero tenemos que ser determinantes, es todo o nada. Si vivo el Evangelio como Cristo. Si vivo el Evangelio como Cristo, como Pablo decía. Imítame a mí, pero porque yo imito a Jesús, no por lo que tengo yo. Sean imitadores de mí como hijos amados. ¿Cómo no voy a imitar a Dios si me está dando todas las formas en las que yo me tengo que parar, todas las maneras en las que yo me tengo que presentar, cómo tengo que responder, cómo debo de actuar en mi día a día, si me dejó sus pisadas para que yo las camine por detrás? Él ya me marcó el camino porque Él es el camino. Entonces sí, quiero que encuentres descanso en lo siguiente, para aquellos intrépidos, aquellos determinados, aquellos perseverantes, apasionados, que llevan el mensaje con urgencia, que dieron su vida para vivir para Cristo, que las circunstancias que te están tocando alrededor son parte de seguir a Jesús y se van a poner cada vez más feas quizás alrededor, pero interiormente nadie te va a poder quitar la paz absoluta de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Nadie te va a poder mover. Capaz que se caiga todo. A mí, cosas que intento sostener en el tiempo es que, no, como ya sería corito hoy, antes sería una alabanza, ¿no? Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Hoy ya es un himno, capaz es. Pero me encantaría vivir con ese estandarte de saber que la circunstancia no me mueve. Y hago la lectura siguiente. Esto sucede porque estoy buscando vivir de esta manera apasionada por Jesús. Y ay de mí si es porque yo estoy siendo la piedra de tropiezo en el reino de los cielos. Si estás pasando un momento de dificultades, ese es el descanso. Si puedes asegurar que es por causa de que estás viviendo para Cristo y amando a Jesús y dejando todo para seguirle a Él. ¿Qué mejor que saber que las circunstancias se ponen difíciles porque estás haciendo lo correcto? Se ponen difíciles porque estás haciendo lo correcto. No. Miren, esto lo acabo de decir y yo sé que es de gran bendición para muchos, pero tengo que decir esto otro. Tenemos un problema que hay que corregirnos, que es una cosa que nos cuesta, y sé que el Espíritu Santo eso lo transforma en todos nosotros, que nos cuesta ver nuestro error en las circunstancias. ¿Qué pasa? Tenemos tanta buena información de la palabra y tan poca transformación que yo la soberanía la uso a favor mío dentro de mis errores. Y ya me pasó con varios de ustedes, por eso lo comparto. Por ejemplo, yo puedo decir, rompí el ventanal de casa. Gloria a Dios porque ahora me voy a comprar un mosquitero. Entonces, antes, si no se rompía, no iba ya a aprovechar a comprar el mosquitero. Ahora ya compro el mosquitero porque si no... Pero no me está diciendo, rompí el vidrio de casa porque soy un distraído cortando el pasto y le reventé una piedra y ahora voy a gastar en el vidrio, voy a gastar en algo que no esperaba. Todo eso como que no lo veo, no hay un peso de responsabilidad en mí. No, soy responsable de mi pecado. Soy responsable de mi mala actitud, de mi mala acción, de mi mal obrar, de lo que quiera ver que fuiste negligente en cierto aspecto. Soy negligente de Dios en esto y tengo que ser transformado. Y después sí, gloria a Dios por tu soberanía y gloria a Dios por tu plan perfecto, porque esto ayuda bien porque te amo. Pero yo no puedo eliminar la parte que me toca ser cambiado. De hecho, desde que empezamos a hablar de esto, fue como revolver una olla, ¿no? Y empezó a saltar de todo.
Porque si bien nos fortalece como iglesia, es porque primero empieza a zarandear familias y después también vidas personales. Hace que lo que no se habla, se empiece a hablar. Lo que no se toca, ahora hay que tocarlo, porque ya se nombró, se dijo, y hay que tocar este tema. Lo que no se parece visible, ya empieza a parecer visible. Lo que no me molestaba y convivía bien, ahora ya me está pesando. ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Pero tenemos que ser intrépidos, tenemos que ser determinantes, tenemos que ser pasionales, tenemos que ser caminar con urgencia, como dice Pablo cuando habla de los dones a los romanos. Por ejemplo, el que preside con solicitud, el que lleva adelante las reuniones, tiene que estar siempre solícito en llevarlo adelante. El que reparte, Dios le dio la capacidad de tener con liberalidad. O sea, yo tengo el tiempo, ofrendo mi tiempo a tu servicio, Señor, con liberalidad. Lo entrego en Él, lo entrego en allá, lo entrego acá, lo entrego ahí, lo entrego allá. Tengo el tiempo. El que tiene bienes, tengo esto para aportar allá, hay una necesidad, la cubro. Allá, el que tiene capacidades, esta es mi capacidad, con solicitud, con liberalidad. Porque estoy determinado. Yo sé a qué me llamó Dios. No estoy mirando a ver qué es lo que me queda, qué es lo que me pesa. Si me pesa, capaz que no se dan cuenta, capaz que sí. Bueno, si nadie me dice, no digo nada. Si ya todos hicieron, bueno, yo ya no hago. Me ahorro el tiempo, me ahorro el día, me ahorro... Todo eso no tiene sentido, no nos da frutos ninguno. Pero sí, si bien sabemos que somos más vencedores en Cristo Jesús, tenemos, como se oraba al comienzo, un caminar en el que tenemos que ser moldeados, en el que tenemos que ser pulidos, como usamos nosotros entre cristianos el término, ¿no? Santificados, cada día siendo más apartados de la maldad para servir a Dios. No es solamente cada día ser apartados más de la... no me junto más contigo porque sos un pecador. Eso es moralidad. Ahora, santidad es, me aparto del pecado para hacerme fuerte en él, para ir a buscar al pecador. Estar dispuesto a ensuciarse y a embarrarse por el pecador. Estas, como les dije, si bien pude tomar un descanso de hablar públicamente, no fue así de manera personal, ¿no? O pastoral, desde el otro lugar, desde el lado invisible. Y esas son de las cosas que hoy le compartía, que veo que nos cuesta poder ver, asumir nuestra responsabilidad y nuestro error. Porque claro, si no asumimos nuestra responsabilidad y nuestro error, no va a haber cambio, no va a haber cambio. Si no podemos decir, en esto estoy fallando, en esto es lo que me estoy equivocando, no podemos ver desde ese lugar, no vamos a poder cambiar, no podemos transformar, no podemos cambiar nosotros, no podemos cambiar a otros, como hablábamos en la semana. Si mi ojo está malo, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, lámpara hacia adentro. Si tu ojo es bueno, tu interior está lleno de luz. O sea que si vos estás rodeado de luz, de personas que andan en la luz, como Cristo está en la luz, tu interior va a estar bien, porque no estás en tinieblas, con personas que son oscuras, que lo único que van a hacer es oscurecer tu interior para entenebrecer tu mente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es maligno, ¿cómo será lo que vos llamás luz? Porque capaz que decís, yo estoy en la luz, ya veo que estás en la luz, porque lo que sale de ahí adentro es tiniebla, niebla y todo lo peor que te puedas imaginar. Es ácido sulfúrico. Pero eso es porque tu mente está entenebrecida, porque tu ojo está malo, porque está mirando lo malo y se está alimentando de lo malo. El interior te está entenebreciendo por dentro. Ahora identifiquemos esas zonas en donde nos estamos alimentando y cortemos con eso para no apagarnos por dentro. Si está perfecto, y es una de las cosas que también he alentado y comparto y estoy agradecido de que muchos lo están aplicando, de poder decir lo que les molesta. Es una bendición. Hay que aprender a decir lo que no nos gusta, lo que no queremos, lo que no nos parece correcto, y no solo caminar en la rutina, porque bueno, ya sabes cómo es. No. Pero también es bueno poder decir lo bueno, poder reconocer, poder alentar, poder estar. Son también cosas necesarias. Y de estas cosas, ¿cómo se funciona? Si estoy determinado, si yo tengo una vida determinada, si realmente estoy apasionado por Jesús.
Yo quiero vivir el Evangelio con esta intensidad, que si me tienen que perseguir, que me persigan, no me interesa. Yo quiero hablar de Jesús y que la gente pueda salvarse. Que la gente pueda encontrar el motivo por el cual tiene que vivir, que es seguir a Cristo y vivir una vida eterna en Él. Hay corazones que están destrozados, hay personas que están destrozadas, hay gente que está caminando en automático. No tienen sentido de pertenencia, no tienen identidad en nada. La identidad se la forma un streamer o un canal de YouTube o una red social o una plataforma para ver películas. Les forma el pensamiento, les da la identidad, les enseña, les da una vocación. Un sistema caído y corrupto. Cuando el que libera de todo esto es Jesús y te enseña a usar todo eso para la gloria de Él, o sea, a favor del reino de Dios y no para ser dominado por esto. Entonces, que podamos entender esto, ¿no? Señor, deseo ser de estos violentos que arrebatan desde el lugar correcto, desde ese lugar pasional, desde ese lugar urgente, desde ese lugar determinado, no determinante, no desde un lugar negativo, no desde la opresión, desde el tropiezo mismo. Guardame de que, claro, Jesús decía, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y después también Jesús dijo, ay de aquellos que puedan poner tropiezo a uno de estos pequeñitos. O sea, ¿nosotros podemos ser hijos de Dios y podemos ser tropiezos para otros? Sí, lamentablemente sí. Muchas veces, lamentablemente. Entonces Dios, ayúdanos, porque necesitamos vivir con esta pasión. Yo entiendo, y es una de las cosas que he aprendido estos años, que las características de todos somos diferentes. Pero eso no anula el carácter de Cristo, que Cristo espera que formar en cada uno. En el tímido, en el extrovertido, en el introvertido, en el carismático, en el más pasivo, en el extremo asertivo. No importa. Jesús busca forjar su imagen. No mejorar tu imagen. No. Formar su imagen en nosotros. Y eso lleva a que todos pasemos diferentes procesos para que eso pueda ser visible. Y a todos nos va a tratar de manera distinta, hermanos. Por eso les digo, lo que para uno puede ser un calvario, para otro puede ser el momento de mayor gloria. Y no se hace la misma lectura, porque todos pasan diferentes situaciones. Y hay que saber escuchar y colocar en el contexto, porque yo puedo escuchar una historia y a uno decirle y es causa de su pecado, y otro decir es porque está doblando rodillas y está derramando su corazón delante de Jesús. Misma situación, diferentes corazones. Entonces, si de algo quiero que hoy puedas llevarte es esto, que puedas orar, que puedas pedirle al Señor que te ayude, que me ayude y que nos ayude a vivir de esta manera determinantes. Porque es la forma en la que Él espera que sus hijos respondan para predicar el Evangelio con urgencia. Parece que no quedan fuerzas, ¿no? A veces decimos, bueno, estamos cansados, ya no tengo más fuerzas, y Dios te dice, bueno, no, volvete a parar y anda a predicar la palabra. Pero a predicarla no como un versito, hola, vengo a contarte que te va a hacer el infierno y hay una posibilidad de llegar al cielo. No, la persona se está muriendo. No. No hay ni un solo lugar en la Biblia donde veas a gente compartiendo el mensaje de una manera pasivo-tímida. Son todos mensajes de vida o muerte y se la están jugando para que vos hoy puedas escuchar el mensaje de Dios. Entonces eso tiene que ser un motivo de mi corazón desmovilizado. Necesito oración, necesito, Señor, que vengas a mí, me moldees, me cambies. Y gracias, Dios, porque yo sé que cuando te busco de todo corazón, veo también como el reino de los cielos es violentado, pero desde el lugar correcto. Porque estoy predicando tu palabra. Es como, empiezo a predicar, voy a hablar la palabra y un sinfín para que no suceda. Bueno, determinación. Urgencia, pasión. No voy a ceder. Puede venir de manera positiva o de manera negativa, pero siempre van a buscar callar tu voz porque Cristo te llamó a alzar tu voz. Eso lo tenés que tener bien claro, bien claro. Jesús te llamó. Es al primero que respondemos. Al primero.